es que desde mi punto de vista personal, para enfrentar la crisis económica derivada del COVID-19, con base en el flujo circular de la economía, se podrían implementar las siguientes estrategias. Y bueno, en cuanto al gobierno, basándonos en la teoría de Keynes, podría aumentar los impuestos en diversos productos y servicios para recuperar dicha estabilidad económica. Ahora, para el beneficio de las familias por parte del gobierno, se pueden implementar diversas estrategias. La primera sería un programa para conservar el empleo. Entonces, el gobierno podría pagar un salario de subsistencia de aproximadamente 6,000 pesos a cada trabajador que como consecuencia de la crisis se encuentre en paro técnico. Y de esta manera no se ve la necesidad, no se ve en la necesidad la empresa de despedir a sus trabajadores. La número dos sería seguir con las transferencias directas de dinero para las familias más vulnerables. La tercera sería programas de empleo temporal, ya sea para la construcción y rehabilitación de escuelas públicas, clínicas y centros de salud, también caminos rurales, entre otros espacios públicos. Y de hecho esa va de la mano con otra estrategia que ya no la incluí, pero también va de la mano con inversión en infraestructura por parte del gobierno, invertir en la construcción de hospitales, de carreteras, clínicas, eh, entre otros, como también infraestructura hidráulica, agropecuaria, turística y energética. Eh, no me quedé. Ah, sí, y también como cuarta le puse ampliar la cobertura del seguro social para trabajadores desempleados, con efecto pues, retroactivo a enero del 2021 y ampliarlo de 2 a 6 meses, lo que es la cobertura médica y también lo que es de maternidad por parte del IMSS. Ahora, como apoyo del gobierno a las empresas, lo que yo le puse fue, número uno, apoyo a la industria y a las pequeñas y medianas empresas. ¿El apoyo en qué consiste? Pues el apoyo para reducir lo que son sus costos operativos y reducir las tarifas eléctricas industriales. Entonces, también apoyar el gobierno en cuanto que al menos el 30% de compras de parte del gobierno federal sea para las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Número dos, evitar el cierre de empresas y recorte de personal con acuerdos entre el sector empresarial y sector obrero para poder implementar lo que son medidas para generar ahorros y aumentar así la productividad, para que así sea lo que es el recorte de personal, el último de los recursos, siempre respetando lo que son sus derechos fundamentales. Como número tres le puse creación de un fideicomiso para otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí también cabe recalcar que las empresas podrían conceder créditos en un volumen superior al normal, ya sea para lo que son las familias. Entonces el incremento de la cantidad de dinero pues reduce los tipos de interés. Así también facilita el pago de las deudas y reactiva el consumo. Entonces, como conclusión, pues en este modelo distinguimos lo que son tres agentes económicos, que son familias, Estado y empresas. Estos agentes están relacionados y son interdependientes. Las familias compran bienes y servicios a las empresas que a su vez pagan, entre otras cosas, pues los salarios a los trabajadores. El Estado, en este caso el gobierno, por su parte, redistribuye mediante los impuestos y el gasto público. Pues todo es un círculo y está interrelacionado, como ya había explicado también usted. Entonces, pues bien, la prioridad del Estado en este momento es mantener funcionando que es el flujo circular, lo que significa conseguir que no desaparezcan las empresas y que las familias puedan seguir consumiendo bienes y servicios. Y a esto precisamente es que van encaminadas las medidas económicas y las estrategias presentadas anteriormente. Ok. Muy interesante, Ricardo. Quería yo preguntarte sobre, fíjate que estás derivando casi todo de la actuación del gobierno como un ente regulador, que es, de hecho, está muy bien porque es la perspectiva que trae el modelo. Este,
pero me quedó un poquito de duda respecto a las familias, cómo contribuirían, porque lo que hablaste es cómo el gobierno, en este caso, podría ayudar a las familias, pero como familia, ¿no? En este caso, y creo que como empresas también podemos apoyar para solventar la situación de la crisis. Entonces, una observación que yo tendría acerca de esto, de lo que acabas de decir, es que está muy bien desglosado todo el actuar, ¿no? Que hay alrededor de este flujo circular. Y tú dices, bueno, según la teoría de Keynes, y ahí te basaste que está muy bien delineado de parte de esa visión, es el gobierno tiene que intervenir así, así, sobre familias, empresas y sobre todo el tema de gasto público, pero sí diría yo que tendrías que complementar con ese actuar individual, ¿no? Porque la propuesta es qué hago yo como empresa y qué hago yo también como familia, aparte de lo que pueda hacer el gobierno. Entonces, me gustaría que lo pudieras eh, tomar también desde esas perspectivas y pudiéramos andar un poquito en esa parte. Creo que queda bastante claro tu punto de vista, pero sí habría que complementar ahí, ¿sale? Entonces sí te encargo que Lo pudieras, voy a checar y sí lo voy a complementar. por favor, para que ya quede, ¿no? Como completa esa parte. Recordándole a los demás compañeros, estamos viendo el modelo de ciclo del flujo circular de la economía, donde actúan empresas, gobierno y las familias, donde hay un intercambio de bienes y servicios, se pagan los factores productivos y alrededor de eso están los mercados de bienes, los mercados de capitales, los mercados de los mismos factores y la interacción entre estos tres elementos, pues nos hace ver cómo funciona y opera nuestro flujo circular. Entonces habría que ver qué podemos hacer cada uno de los elementos para poder contribuir a pues pasar esta crisis económica, ¿no? Entonces, vamos, es un primer acercamiento, quiero que lo entiendan así, es un primer acercamiento acerca de lo que podríamos hacer. Digo, más adelante, de hecho, por eso comentaba con Eduardo, que él se adelantó un poquito, ¿no? Ya está utilizando instrumentos de política económica. Ahorita estamos viendo desde una primera perspectiva qué es lo que ustedes piensan. Ya después vamos a ver como más elementos que vamos a ver cómo funcionan, pero este es un primer acercamiento. Bien, después de ahí entregó, bueno, tengo una lista a Esmeralda Saraí, Bulfrano, ¿no? Sí, Entonces, a ver. pues yo entré un poco como en dilema, no sabía bien qué iba a poner. Ok. Investigué y, por ejemplo, pues casi todo me salía con donación de impuestos para micro, pequeñas y medianas empresas. Ok. Entré en dilema ahí porque la teoría de Keynes Sí. dice que se tienen que aumentar los impuestos, igual ahorita lo mencionó mi compañero. Entonces ahí sí no, yo puse con donación de impuestos porque sí sería como que una buena estrategia Ok. para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que sería una estrategia del gobierno. Ahí también creo que entra una estrategia de las empresas porque en base a eso, si ya se le condonan los impuestos, ellos pueden seguir pagándole a los empleados para que no haya menos trabajo en las familias ahorita que es más importante eso. Entonces ahí ya entra una estrategia de empresas. De ahí puse, igual viene algo de la teoría de Keynes sobre la política fiscal. En lo que investigué igual, bueno, mencionaba que se requieren acciones de política fiscal en donde haya o se fortalezcan sistemas de salud, proteger los ingresos y minimizar la contracción de la economía, que es lo que vimos casi desde el principio en México, o al menos yo en las noticias que ya estaban implementando nuevos hospitales, nuevas áreas y cosas así. Aumentar el gasto público, recurrir a la deuda de los estímulos fiscales, que es lo que mencioné, para apoyar las empresas en su liquidez, así como crear un consejo fiscal, estabilizar las instituciones financieras, pagar a las empresas para que suministren bienes y servicios a los trabajadores esenciales o prestar apoyo monetario directo a los hogares, que igual creo que lo mencionó mi compañero, Ujú. que no haya despidos, algo así, y que se le apoye a las familias.
En cuestión de las estrategias para las familias, yo creo que empezaría por minimizar algunos gastos que no sean necesarios. Bueno, yo lo vi como algo importante, porque a veces se gastan en cosas que no son indispensables, entonces ahí también sería como un apoyo a la economía, gastar menos como familia. Creación del empleo, también desde casa pues se pueden hacer otras cosas en cuarentena y así poder producir. También ver la oportunidad y el riesgo que puede haber. En estrategias para las empresas, igual pues sería después de toda esta pandemia, empezar, o durante esta pandemia, leí algunos documentos donde decía que se pueden empezar a promover algunos proyectos eh, para fomentar aptitudes y la salud de futuras poblaciones, esencialmente si se pueden reducir la contaminación del aire, el agua y pues cuestiones así que igual minimizan los gastos. Eh, lo mismo que ya mencioné, establecer un mecanismo de comunicación de información positiva para empleados, clientes y proveedores. La empresa debe garantizar la seguridad en los entornos de trabajo mediante la limpieza y desinfección de esos espacios. Esto lo sentí importante porque hay muchas empresas que siguen trabajando, a pesar de que hay cuarentena y todo eso, hay empresas que siguen trabajando y pues deben cuidar tanto a sus empleados, porque al cuidar a sus empleados pues cuidan a las familias, entonces también lo quise incluir. Y pues creo que esto... Ok, muchas gracias. Muy interesante la participación porque ahí sí ya toma ese enfoque que le decía Ricardo, que es qué podemos hacer desde las familias, ¿no? Y qué podemos hacer desde las empresas para contribuir a este bienestar. Eh, Ahorita lo que decía Esmeralda acerca de la política fiscal, que después vamos a ver cómo funciona la política monetaria, y vamos a ver cómo son esos instrumentos más adelante. Sí, cuando ustedes empiecen a investigar, les van a salir esos términos, que los vamos a ir desglosando poquito a poquito, pero es muy interesante ver cuál es la perspectiva de ustedes hacia eso, ¿no? El cobro de impuestos, creo que todo el mundo empezó a comentar eso desde un principio, ¿qué va a pasar, no? Si vamos a pagar, no vamos a pagar, va a haber un descuento, ¿y de qué ayudaría o de qué no ayudaría si se ejerciera un tipo de práctica como esa? Es muy interesante porque a final de cuentas hay un presupuesto para gastos durante este año que ya está. O sea, el dinero que se va a gastar o que se iba a gastar en este año 2020 ya estaba. O sea, ya hay ese dinero. Lo que estamos viendo ahorita es lo que vamos a gastar en el 2021. Entonces, es muy interesante ver esta perspectiva porque el problema ahorita no es prácticamente este año. Yo diría que el grande problema es el próximo, porque ahí es donde pues tenemos que ver qué ajustes se tiene que ver en el presupuesto nacional, en los gastos del Estado, en los sueldos, en muchas cosas. Entonces, me parece muy interesante inclusive tocar el tema de emprendedurismo, ¿no? Que toca Esmeralda, es las familias podemos también hacer cosas dentro de la cuarentena a través de nuestra propia posibilidad, ¿no? De hacer cosas ahí, y cuidando mucho, como decía ella, la parte del bienestar de la salud. Entonces, son cosas que tenemos que ir moldeando poquito a poquito. Espero que conforme vayamos revisando esos temas, ustedes vayan viendo, bueno, mi propuesta era esta, o yo investigué esto y si está bien, o yo ahora creo que es diferente, y la vamos a ir viendo. Pero bueno, es muy interesante. Gracias. Vamos a ver con Edward Osvaldo. Voy. A ver. Yo le puse... la aplicación de los principios de la economía circular en la economía aumentaría el PIB, incrementaría la rentabilidad y protegería a las empresas de fluctuaciones de los precios de los recursos. Sí, a la vez se crearán empleos necesarios para que esta emergencia
no afecte tanto la economía familiar ni de las empresas. Otra cosa puede ser el reciclar y ocupar los residuos de una manera que no se genere un mayor gasto económico para las empresas y familias, y al igual que el gobierno. Puse unas estrategias que dice, una estrategia para la familia es la compra a las empresas o negocios de, ¿cómo se llama? O microempresas, así se puede decir, ¿no? ¿Ok? De productos y servicios y a la vez deben estar por lo menos un integrante trabajando o tener empleo para que este flujo se mantenga. A las empresas lo que pueden hacer es disminuir algunos precios o ser más accesibles en cuanto a los precios de sus productos o servicios y pues va de la mano con la estrategia de las familias para que así no les convenga a los dos y no le afecta a ninguno. Ok. Mm, Se busca reforzar algunas cadenas de valor para impulsar la circularidad y la sostenibilidad de los productos. Y pues ya es más o menos como que un resumen de todo lo que puse. Ok. Cuando encontraste lo de cadenas de valor, ¿ya lo has visto en alguna otra clase? ¿Qué es una cadena de valor? No lo tengo muy claro, pero pues es lo que estaba investigando apenas. Ok. Es muy Y, ajá, interesante. Ok, gracias, Edward. Bien, sí, lo que dice Edward, mm, fíjense, ¿no? Él, por ejemplo, plantea, dice, la cuestión de los precios, la utilización de los desperdicios o de los residuos, y esta parte de las cadenas de valor es muy interesante. Eh, Como no le ha quedado claro, Edward, en este caso tendrás que investigarlo, pero es muy interesante porque las cadenas de valor básicamente se plantean como la unión de fuerzas entre los proveedores, las empresas y sus clientes. ¿Cómo es eso? Bueno, que yo me apoye de mis proveedores, inclusive de mis competidores, para que la dinámica o la estrategia de negocios sea ventajosa para todos. Es un ganar-ganar. Entonces, esa perspectiva viene muy ad hoc desde hace algún tiempo ya, cuando se hablan de los clústeres económicos, en donde, por ejemplo, si yo vendo, ¿qué les diré? Si yo vendiera productos este, basados en acero, por ejemplo, que yo utilizo acero para producir un producto, me pongo de acuerdo con mis competidores, fíjense, con mis competidores, y, y decimos, bueno, miren, vamos a apoyarnos y vamos a comprar todos juntos nuestro insumo, nuestra materia prima, de tal manera que al comprar en mayor cantidad entre todos, disminuimos el precio de esa materia prima. Y entonces podemos ofrecer precios más bajos a los consumidores. Entonces, si se dan cuenta, es como una integración entre mis competidores, mis proveedores y también para beneficio de mis consumidores. Entonces, estas son como estrategias de negocio que se han buscado mucho desde la época más o menos de más adelante de los 2006, 2007, por ahí. Se empezó a plantear mucho eso, que precisamente hubiera ese tipo de estrategias. Ya para el 2015, 2016 se empezaron a formar clústeres importantes, o sea, de gente que se empezaron a juntar y empezaron a hacer este tipo de negocios. Y la dinámica de hoy en día en la globalización que tenemos del mundo permitió que se buscaran algunas ventajas importantes. Pero ahorita todo eso se está replanteando, ¿no? Como dice Edward, es una situación en la que tenemos que ver si podemos bajar los precios para que las familias tengan mayor acceso, y en ese caso sobrevivir, ¿no? Apoyándonos unos a otros. Esa es una visión muy interesante. Creo que es el espíritu que lleva la participación de Edward ahí, que deberíamos unir esfuerzos, ¿no? Está muy interesante. Bien, vamos a pasar con Daniela Estefanía.
Bueno, yo puse que de parte del gobierno se podría, o bueno, yo investigué también, como ya lo dijeron, que se pueden dar ciertos apoyos financieros a las microempresas Ok. y a algunos trabajadores independientes, que aquí ya entra como la parte de la sociedad y la familia, que están siendo afectados y que estos están como emprendiendo sus propios negocios desde casa o así, de acuerdo a sus posibilidades. Y bueno, también puse que las empresas podrían, no, perdón, el gobierno puede dar como cierto apoyo a estas mismas personas o familias que tienen que salir a trabajar para poder sustentarse. Podrían dar como algunos kits de apoyo que tendrían como mascarillas, termómetros o medicinas, porque estas personas pues muchas veces no consiguen el dinero, este, sí para sustentarse, pero no para comprar el, estos materiales que ahorita estamos ocupando pues todos, ¿no? Ujú. De parte de las empresas, puse que, bueno, pueden ver los riesgos y establecer estos planes de contingencia, analizando el capital de la compañía, su ingreso, su inversión, los ahorros con los que cuentan y pueden establecer también un mecanismo de comunicación de información positiva para los empleados, los clientes y los proveedores. Con eso me refiero a mantener esta comunicación fluida con las personas, tanto internas como externas, para que se eviten estas opiniones públicas que son negativas, para que no haya estas pérdidas de ingresos. Ok. ¿Sería todo? Sí, Ok, perfecto. Recuerden comentar eso porque esperamos que sigan y que sigan. Pero, ok. Muy bien, Daniela. Básicamente creo que sí, eh, muchas empresas que se dedican a la distribución de bienes como son los cubrebocas, el gel antibacterial, el cloro. De hecho, hubo mucha restricción al respecto, ¿no? La distribución en las tiendas empezó a restringir el que ustedes pudieran comprar cantidades, ¿no? Porque siempre en este tipo de crisis hay gente que acapara, ¿no? Los bienes que se utilizan o que se creen valiosos y hacen una presión inflacionaria muy importante. Entonces, es muy interesante esa parte de decir, bueno, el gobierno tendría que proveer. De hecho, ha habido mucha crítica al respecto en que el gobierno debería proveer las pruebas a la población, las pruebas de COVID. Y se esperaba, ¿no? Que hubiera un tipo de estrategia de esa parte, ¿no? De hecho, ahora que si se está elaborando la vacuna, igual, ¿no? Que los gobiernos dieran acceso libre a las vacunas, ¿no? Tendríamos que estudiar otra vez, más adelante vamos a estudiar ese tipo de dinámicas y ver cómo funcionan, ¿no? Y qué implicaría el hecho de que se tuviera que hacer algo así. Y bueno, más o menos también es en el mismo tenor de apoyarnos unos a otros, decía Daniela, ¿no? De empezar a ver la forma ¿no? De apoyar a las familias y de hacer este tipo de ahorros. Las empresas, a final de cuentas, lo que decía de revisar muy bien nuestros esquemas financieros, pues la mayoría de empresas hoy en día lo que se nos pide es disminuir costos y aumentar utilidades, ¿no? Y tratar de mantener en un nivel apropiado nuestro volumen de nómina. Entonces, es complicado, sí, es muy complicado, muy, muy complicado. Pero bueno, eh, seguramente cada uno de ustedes tendrá esa perspectiva. Sigamos adelante con Eduardo López Covarrubias. A ver, Eduardo. ¿Qué tal, profesor? Hola. Pues digo, yo le mandé un documento y escribí un comentario. Ok.
yo pienso que usted gusta que explique mi comentario, ¿verdad? Por favor, sí, está amable. Claro que sí. Pues bueno, para no hacerlo tan largo, las estrategias para enfrentar a la crisis que se venía desarrollando mucho antes del coronavirus, pero era inevitable. Lo que hizo el coronavirus fue activarla y hacerla más rápida. ¿Ok? Va. Bueno, de entrada, yo puse como en estrategia a las familias, ahora sí que modifiquen su operación y sus consumos, de forma de que se tengan que volver mucho más autosustentables, por ejemplo, creando huertos, reutilizando el agua, buscando una forma alternativa de generar luz eléctrica, innovando, haciendo una microempresa, empezando a desarrollar algo para crear una aportación hacia su comunidad, empezar a vender. En cuestión de la industria es modificar su operatividad, recortando personal, reemplazando el personal que es incompetente por personal mucho mejor capacitado que pueda generar mucho más productividad en menor horas laborales. A lo que me refiero es con mayor capacitación y ahora sí que con más ganas de trabajar. Y del gobierno, pues puse que la atención la impongan bajando los impuestos, apoyando a la industria, mejorando de forma realista la seguridad en las calles y su mantenimiento, y empezando a eliminar la codependencia internacional con otros países para que el México se empiece a volver autosustentable de su propia riqueza. Y sobre todo mejorando la educación básica del país, pero de forma ahora sí que notable, o sea, mejorar la educación de los niños para que sea una inversión que sea reflejada durante los mínimo próximos 15 años de esas personas con otra capacidad, con otro raciocinio, con otra escuela y con otra casa de vida. Esas son mis aportaciones, profesor. Digo, yo realmente estoy muy recargado sobre la frase que dice, no pierdas una buena crisis, no la malgastes y sácale provecho, Ok, la verdad. excelente. Muchas gracias, Eduardo. Sí, profesor. Fíjense, clase, que Eduardo me mandó primero un documento donde me explica algunas cosas interesantes sobre política fiscal. Y bueno, yo le pedí un poquito que se regresara a una visión un poco más básica, ¿no? Él va un poquito más adelante porque pues él ya ha estado estudiando esos temas. Pero es muy interesante ver ya desde esta perspectiva que lo tomaste en tus comentarios, varias cosas. Primero, sí, es cierto, esta crisis o esta situación, circunstancias que nos envuelven hoy en día, tienen su origen ya desde anticipadamente, ¿no? Muchas cosas que estaban pasando, como dice Eduardo. Una de las grandes críticas a nuestro país es que la condición de salud de nuestro país ya de por sí estaba mal, ¿no? Y viene esta situación a agravar mucho, pero es precisamente porque no estábamos preparados, ¿no? Para muchas situaciones. Ya había problemas económicos y esto vino a recrudecer esos problemas. Y algo que me parece muy bien es su conclusión, ¿no? ¿Qué hacer en esta crisis? Pues es aprovechar las oportunidades que nos puede dar, ¿no? Para cambiar, modificar, adaptarnos. Decía él, las empresas, las familias tienen que ser, este, eh, tienen que actuar de manera eficiente. Decía él, crear, inclusive, huertos, me parece que viene en su comentario. Las empresas tendrán que rehacer sus dinámicas de negocio, verificar qué personal está rindiendo, qué personal no. Y por experiencia propia les puedo decir que sí, todas las empresas empezamos a hacer análisis sobre los puestos de trabajo, qué puestos realmente están produciendo o están ayudando a la empresa a producir y qué puestos no.
Y la primera oleada, diría yo, de despidos que hubo en esta etapa de esos 6 meses, pues ese análisis salió mucho a relucir, ¿no? Pues quiénes se van, quiénes se quedan, ¿no? Cómo logramos sostener la operación de las empresas, pues básicamente haciendo ese tipo de análisis. Y quiénes contribuyen, inclusive análisis de sueldos, ¿no? ¿Estamos pagando bien o no estamos pagando bien? ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces, muy, muy interesante, Eduardo. Muchas gracias por tus comentarios. Creo que son de mucha, mucha ayuda. Ok, sigamos con... a ver, me quedé con Eduardo, ¿verdad? Francisco Eduardo López Jiménez. Ah, bueno, la propuesta que yo tenía es acerca de bueno, primero acerca de las familias. Bueno, hay diferentes situaciones por cada familia, porque hay personas que, digamos, eran vendedores ambulantes y pues son los más afectados, ¿no? Los afectados directos. Y están las familias que tenían empleos. Ahora, entonces, creo que lo habían mencionado para ayudar a estos o, digamos, regular su situación, pues podría ser que se les dé un crédito o que el apoyo, que los apoye el gobierno de forma directa. Esa sería mi propuesta para las familias. Ahora, ellos cómo van a apoyar o cómo van a aportar. Con esto del que se les dé un crédito, un apoyo, ellos van a generar demandas de un cierto producto, lo cual ayudaría a las empresas a que se mantengan estables. Y para las empresas sería bueno, este, bueno, para las empresas es que, bueno, que las empresas que tengan el crédito o que tengan una economía estable o que ya tengan cierto capital, que le sigan pagando a sus empleados. Después, que también de los impuestos. Lo que decían de elevar los impuestos, a la vez estaría bien porque apoyaríamos a toda la economía general, ¿no? Pero aquí habría un problema también porque si subimos los impuestos, las empresas ya no van a tener con qué pagar si ya no tienen ventas. Entonces ahí se iría, habría un desequilibrio. Entonces, bueno, yo tengo una propuesta contraria, ¿no? Por la situación, que dejen de pagar impuestos hasta que acabe la situación, ¿no? Podría ayudarnos porque si, digamos, hay empresas que se van a ir a la quiebra porque, pues, digamos, ya no van a tener los recursos, aparte de que despidan los trabajadores, van a cerrar sus empresas, entonces igual eso provocaría, o bueno, generaría un gran problema porque después de que acabe la situación, si ya se cerraron las empresas, ya no va a haber fuentes o que generen ingresos. Después de que se suspendan los pagos de impuestos, de las rentas y todo eso, después se podría ir recuperando. Podríamos, digamos, que cuando acabe la situación, el gobierno puede ir cobrando las impuestos que se detuvieron ahorita por la situación, pero aún, pero sucesivamente, ¿no? A escala que, por ejemplo, digamos que una empresa pagaba de 10,000 pesos un ejemplo, ¿no? De un mes, entonces si dejó de pagar por un año, pues que se sumen todos esos impuestos y que se le vaya restando lo que quedó a deber por la situación. Entonces, sí. Ah, ajá, entonces ese sería para las empresas. Y para el gobierno, bueno, ajá, el Estado, pues si digamos, tiene la capacidad o tiene los recursos, que no haga un endeudamiento. Digamos que si tiene los recursos para regular todo lo que estaba diciendo de financiar a las familias de forma directa, no, si tiene los recursos, pues que no haga endeudamientos. Pero si es necesario que haga un endeudamiento que se pague después de la situación, ¿no? Pero que se conserve
bueno, digamos, el objetivo que yo tengo es que se conserven los empleos, las empresas, las fuentes que generen estos ingresos. Entonces, nada más es cuidar esa parte. Entonces, nada más la aportación del gobierno sería eso, que ayude a las empresas y a las familias para que entre familias, empresas y todo eso haya un flujo económico, que las familias hagan una demanda mayor, ¿no? Y las empresas, pues, que sigan conservando los empleos. Creo que sería nada más eso. Ok, muchas gracias, Eduardo. Sí, es una situación, la parte laboral es una situación bien compleja. Creo que Eduardo está haciendo bastante énfasis en eso. Y es muy interesante ver esa opinión porque eh, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde podemos seguir manteniendo esa operación, pagando los sueldos, ¿no? Y decía él, bueno, pues tendríamos que inyectar capitales a través de créditos. Y bueno, sí quisiéramos que la mayoría, ¿no? Conservara sus empleos, que no hubiera tantos despidos. Pero bueno, en estas circunstancias sí se pone bien complejo ese análisis. Yo creo que sí es muy difícil mantener los niveles de empleo altos, ¿no? O al menos dentro de lo que estaba. Entonces, yo creo que va a ser muy complicado. Recuerden que si quieren hacer también algún comentario, lo puedan hacer sobre lo que están opinando sus compañeros, ¿eh? No es necesario que yo solo haga los comentarios, ustedes pueden ir comentando también. Yo les pondría sobre la mesa que piensan sobre que muchas empresas lo que hicieron fue dividir a su nómina. Dijeron la mitad trabaja presencial y la mitad hacen home office. Algunos otros dividieron en tres: presencial, home office, y otros los mandaron a descansar a sus casas con sueldo mínimo. Y bueno, hubo algunas otras que de una vez de inicio dijo, despido tantos y me quedo con tantos, ¿no? Y luego poco a poco iba haciendo evaluaciones. Entonces, son diferentes esquemas que han utilizado las empresas y estaría interesante saber qué piensan ustedes. Entonces, si alguien quiere participar o alguien quiere hacer un comentario, lo puede hacer, ¿eh? Con mucho gusto, en lo que estamos revisando ahorita esto. Ok. Profe, yo quisiera aportar algo. Sí, adelante, adelante. Bueno, como bien dijo, a mí cuando yo pasé, pues sí me faltó lo que es la participación de las familias y de las empresas. Entonces, pues basándome en eso, siento que un buen ejemplo y que nos puede quedar claro a todos de lo que es el flujo circular de la economía como tal, es el Buen Fin que se aplica aquí en México, ¿no? En el cual se tiene participación de lo que es Fue una iniciativa del gobierno, en el cual participan las empresas y el consumidor, ¿no? Entonces, tiene como finalidad, pues, incentivar el comercio del país. Entonces, también ahí hay como que opiniones divididas, ¿no? De que supuestamente es como que una campaña publicitaria para que nada más se endeuden las personas y todo eso, ¿no? Eso sí, ya no sé. Pero en sí yo más que nada lo veo como un círculo virtuoso, por así decirlo, en el que todos pues salen beneficiados. Porque pues si hay consumo, pues hay producción, ¿no? Y si hay producción, pues hay trabajo. Si hay trabajo, pues hay salario. Y si hay salario, pues al final de cuentas hay consumo, ¿no? Entonces, pues en consecuencia, es un programa que ayuda a todos. Y de hecho, ahorita siento que como están las cosas de la economía que no está muy bien en México y todo eso, incluso se va a alargar el periodo, ¿no? Ya va a durar, dicen, 11 días, ya no va a durar nada más un fin de semana. Sí, Siento que ya por eso es que lo van a alargar. Siento que es una buena iniciativa también para ahorita reactivar lo que es la economía del país. perfecto. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Sí, ese tipo de dinámicas son las que necesitamos de repente, ¿no? Para reactivar un poquito el movimiento comercial. Sí, es muy, muy interesante. Eh, Creo que también lo vamos a revisar más adelante un poquito esa parte. Bien, pues muchas gracias, ¿eh? ¿Alguien más? Si no, en lo que si alguien se decide, le pediría a Mayrani Guadalupe. ¿Está a Mayrani Guadalupe? Sí, aquí estoy. Bueno, yo empecé con lo de que igual de los impuestos, como anteriormente habían comentado mis compañeros, Ujú. que se podría dinamizar un ambiente para que las empresas puedan tener mejores ingresos y así pues existir el mercado de capital donde puedan existir los trabajos.
También el gobierno podría diferir o posponer pagos de impuestos para que puedan las empresas también contar con más tiempo para realizar los pagos y tener y tener un determinado tiempo para poder pensar o idear un plan para poder mantenerse a flote. También mencioné que el gobierno podría ayudar a las familias suspendiendo de una manera temporal también los pagos de bienes y servicios que son básicos en el hogar y también para que puedan esos ingresos que son para los servicios, la familia los puedan ocupar para algunos gastos básicos que lleguen a ser indispensables. También puse que lo que podría hacer también el gobierno sería cancelar proyectos que no son necesarios. Bueno, a mi parecer que creo que no son tan indispensables como sería para, pues, para poder mantener la economía. Y también puse que, parece que también los recursos con los que pueda llegar a contar el gobierno para los proyectos que tiene planeados podrían ser asignados para las empresas para que así ellas puedan pues mantener los sueldos de los empleados con los que ya cuentan y poder llegar a contratar más. Y también ese recurso lo podría ocupar para las familias más vulnerables que en verdad ya no cuentan con nada o lo necesario. Y o para las personas que sí cuentan, pero pues muy poco, podría ser como una ayuda extra. Y pues eso es en general lo que puse. También puse que pues me parece importante que las empresas, el gobierno y las familias podamos llevar un control, o sea, muy independientemente de la crisis, creo que también podríamos llevar un control acerca de nuestros gastos, de las cosas que son indispensables, para poder así tener pues como anticiparnos por cualquier situación que se llegue a presentar o por cualquier imprevisto. Y pues eso es todo lo que puse. Ok, muchas gracias, Amirani. Y qué importante sería, ¿no? Que los países, como las familias, los individuos, siempre apartamos un monto de nuestro ingreso para imprevistos, ¿no? O sea, un ahorro. Pero es parte de una educación financiera que no ha sido difundida apropiadamente, ¿no? No nos han educado en ese sentido. Y creo que es un problema muy, muy grande, ¿no? Y creo que sí, es parte de, como decía ahorita Mayrani, hay proyectos que no es que no sean importantes, ¿no? Pero tal vez no es el momento de algunos proyectos que no puedan estar contribuyendo de manera adecuada a sobrellevar esta crisis, sino que al contrario, ¿no? Entonces tendríamos que revisar qué proyectos sí y qué proyectos no en el momento son viables o son factibles. Entonces, sí, de repente no entendemos cómo que de repente siguen algunos proyectos de gobierno o de empresa o inclusive familiares que deberíamos estar replanteándonos, ¿no? Creo que la dinámica de cambio que viene a través de esta crisis no es un cambio que solamente incumba a esta etapa del tiempo, como decía Mirani, sino independientemente de la crisis, ya son cosas que a partir de hoy ya son diferentes, ya no se puede pensar como antes. Estos cambios que vienen a través de esta situación ya son cambios que se van a quedar, ¿no? Pues ya, de por vida. Entonces, sí, es un replanteamiento que nos tuvimos que hacer a la fuerza, rápido, acomodarnos, adaptarnos, y bueno, que hubiera sido lo mejor que hubiéramos estado un poquito más preparados, ¿no? Sí, muy interesante, ok. Sigue Jorge Muñoz Hernández. Sí, pues yo voy a empezar hablando de lo que es de lo que justamente estaba tocando en ese momento, que es el plan económico para construir familias ante el COVID-19. Dice, un plan económico familiar es analizar y dejar por escrito los ingresos y egresos del hogar, es decir, de todos los que contribuyen con los ingresos de la casa. Si tienen claro este monto, podrán emplear el dinero de una forma más responsable, sin gastar más de lo que ingresa al hogar. Tú, los integrantes de tu familia, dice, pueden hacer un plan mensual que les ayudará a ver el resultado final sobre las diferencias entre lo que se ha ingresado
y lo que se ha gastado. Si los ingresos de la familia superan a los gastos, podrán ahorrar y usar dinero para invertir en algunos objetivos, como puede ser un negocio o, pues un negocio, básicamente. Para comenzar, consideremos los siguientes puntos. Dice, reduce o eliminar deudas. Ahorra, si es posible, al menos el 10% de ingresos. Destina dinero a un fondo dedicado a emergencias que te ayudarán a afrontar gastos inesperados como una enfermedad, justamente lo que estamos viendo en estos momentos, de muchas personas que nunca tuvieron la educación, o no sé cómo se le puede llamar, de tener un guardadito ahí, el cual en estos momentos que estamos pasando, pues hubiera sido de mucha utilidad para muchas familias, y no hubieran caído tantas familias prácticamente al suelo. Dice, ahorra, si es posible, el 10% de los ingresos. Destina dinero a un fondo dedicado a enfermedades. Vive de acuerdo a tus posibilidades. Realiza una lista con ingresos, incluyendo a todos los miembros de la familia que aporte. Escribe todos los egresos, comenzando por los gastos fijos, como renta, servicios, comida y colegiaturas. Reduce los gastos. Hay algunos que si se prescinden de ellos, no pasa nada, como los gastos hormiga. Involucra a todas las familias, por ejemplo, a los pequeños que pueden enseñar o no gastar tanto en golosinas o etcétera, de estas cosas que piden los niños habitualmente. Reducen los gastos. Hay algunos que si destinar una parte de ahorro comienza de menos a más y luego será un hábito, y pues prácticamente eso es lo que yo hice, profe. Yo lo vi muy necesario recalcar esto, porque pues prácticamente en la situación que estamos pasando, pues tener un ahorro en las familias y que te inculquen eso desde niño, pues es muy importante, y eso nos hubiera ayudado a muchas familias mexicanas en estos momentos. Y básicamente es todo, profe, porque ya lo demás de las empresas y lo del gobierno es muy parecido a lo de mis compañeros, pero esto yo quería recalcarlo. Muy bien, qué interesante y qué importante lo que comenta Jorge. Y precisamente ahorita, ¿no? Que se da el contexto en el que la ley, la nueva ley de no venderle dulces a los niños, ¿no? Y inclusive el nuevo etiquetado que viene ahora en los productos, en los centros comerciales, viene un poquito a recalcar esa situación que está manejando Jorge. Hemos tenido muchos problemas de nuestra condición alimentaria y, y bueno, como dice él, hay gastos que hacemos y que no son fundamentales para nuestra vida. Entonces, híjole, fíjense que esa ley que habla, Jorge acaba de plantear algo que yo he estado platicando con alumnos que les imparto finanzas. Yo doy clases de finanzas también y es parte de una propuesta que hay hoy en día de que de tus ingresos debes apartar el 10% para el ahorro y tus deudas no deben sobrepasar el pago de tus deudas no debe sobrepasar el 30% de tus ingresos también. Hay otros autores que dicen que para el ahorro debería ser el mínimo el 20%. Y entonces plantean que el 20 debe ser el mínimo de ahorro, el 30 el máximo de pago de deudas, y lo que resta, que sería 50%, con el 50% deberías vivir, o deberían ser tus gastos comunes. Entonces, está muy interesante cómo hoy en día ese tipo de propuestas de principios de finanzas personales, de ahorro, de educación financiera, pues nos hubiera ayudado muchísimo, como dice Jorge, a hoy en día enfrentar esta situación. Pero hoy en día nos queda la posibilidad de educar a las siguientes generaciones para que no cometan los mismos errores. Muy interesante, Jorge. Muchas gracias. Kenia Fernández Sánchez. Yo, profe. Y es Kenia Anda. Ok. Yo me puse a investigar sobre qué estrategias habían implementado el gobierno y lo que encontré es de que el presidente había hecho como un decreto entre los cuales se encontraban unas estrategias para tratar de frenar en cierto punto la crisis económica que se estaba viviendo actualmente. Y una de esas estrategias es que el no despedir a ningún trabajador, el reducir los salarios y la cancelación de aguinaldos para funcionarios, que aquí va a incluir al presidente.
Esta yo creo que es una muy buena estrategia porque pues los funcionarios públicos ganan muchísimo dinero, sin contar todo lo que hacen por debajo de la mesa. Entonces yo creo que todo ese dinero se puede ir a otros sectores que realmente lo ocupen. Y también en la parte que dice de no despedir a los empleados, yo creo que también debería haber un como apoyo a esas empresas, porque si les están diciendo no despidas a tus empleados, pero también hay que ver esa parte de, ok, no los despido, pero pues también dame cierto apoyo, porque no puedo, si los voy a despedir es porque no cuento con los medios suficientes para poder pagarles a todos. Entonces yo creo que sería bueno que también, si va a ser como obligatorio, por así decirlo, el no despedir a esos empleados, pues también darles un poco de apoyo a las empresas en ese aspecto. También dice que se va a decretar el cierre de 10 subsecretarías del gobierno, pero que se garantizaba el ay, espérame que lo perdí. Ah, sí, ya, perdón, que se garantizaba a los trabajadores el empleo con el mismo rango en otros sectores. Eso yo creo que está bien porque así asegura que van a tener su empleo y no genera como ese temor en cierto punto del qué es lo que tiene que hacer. Pero igual si su salario es, ahora sí que es muy alto, también en esta parte podría ser reducirlo siempre y cuando no se vea tan afectada su economía. También está en que se iban a posponer las acciones y el gasto de gobierno, a excepción de 38 programas sociales. Eso yo considero que está también, es muy importante, porque también el gobierno gasta en cosas innecesarias y hacer esta reducción también es muy buena, porque dice que también se va a controlar la ejecución del presupuesto y se dará trato preferencial para la Secretaría de Salud, Defensa y Marina y para la Guardia Nacional. Entonces yo creo que está súper bien esta idea porque son sectores que ahorita realmente lo están necesitando, sobre todo la Secretaría de Salud, que es la que se ve, por así decirlo, más en peligro por todo lo que tiene que vivir día a día. También algo que se me hizo muy interesante y en este aspecto no sé si sea bueno o sea malo del todo, es que una estrategia en materia de producción petrolera, que consiste en exportar menos cantidad de barriles diarios, dedicándolos a la refinación interna para reducir la importancia de gasolina. Aquí decía que México dejará de producir 100,000 barriles diarios de petróleo y ya que esta nueva estrategia pues iba a llevar a que el país refine el 60% del petróleo que produce, con lo que se esperaba rescatar 8,300 millones de dólares de la contracción actual del precio del petróleo. Entonces esto, pues aquí sí tuve un poco de dilema porque no supe del todo si estaba bien o estaba mal. Entonces yo le puse que era un poco de ambas, porque en la parte de que estaba bien, pues así como se pueden ahorrar ese dinero, ¿no? Para igual invertirlo en cosas más importantes. Pero al mismo tiempo estaba mal porque si se hace una reducción, implica que también la producción en cierto punto pare y pues los empleados también se verían afectados, porque igual iría disminuyendo el empleo. Entonces, en esto yo creo que lo que deberían hacer en base al petróleo es que México debería comprar toda la maquinaria necesaria para que nosotros mismos procesemos el petróleo y así esto generaría también una mayor fuente de ingresos ante el país, porque al venderlo a Estados Unidos a un precio y luego volverlo a comprar, sí es bastante caro el precio al que esa diferencia de precios. Entonces yo creo que sería mejor igual pues tener la maquinaria suficiente para producir aquí mismo todo el proceso que lleva la gasolina. Y ya en base a las empresas, algo
una estrategia podría ser que también empiecen a implementar el trabajar en línea, porque esa parte que se veía muy marcada de que solo las empresas que fueran así como muy indispensables, ya sea de alimentos o lo farmacéutico, que estuvieran abiertas. Pero también si se para la producción de todas las empresas, pues iba a haber un declive enormemente grande. Entonces yo creo que también sería una buena estrategia el trabajar en línea, el vender cosas por internet y todo eso. Obviamente a la hora de entregar, manteniendo ahora sí que su sana distancia y también las medidas de protección. Y pues ya las familias lo que podrían hacer es hacer un análisis sobre todos los gastos que hace y reducirlos, porque hay veces que nos damos como esos lujos, ¿no? De comprar cosas que pues no necesitamos, ¿no? Son lujos. Entonces yo creo que esa parte sí sería muy importante, el que todos hagan un análisis sobre lo que está, eh, donde hay más flujos de gasto para reducirlos. Y que igual, pues si tienen que salir las familias, que sean solo como que una persona, ¿no? Por familia y con sus debidas precauciones, porque es igual, salen todos y no llevan ni siquiera cubreboca, pues también estamos propagando más a el virus y pues también nos va a traer más consecuencias. Entonces, yo creo que eso sería todo. Perfecto, muchas gracias. Bastante importante varias cosas. Lo que estaría pasando también que es preocupante es que aquellos que pierden su trabajo, los esquemas de pago de finiquitos o pues sí, de despido, están comprometiendo mucho la capacidad económica de las personas, o sea, no les están pagando completa su finiquito. Entonces es bien preocupante también esa parte. Y bueno, de la autosuficiencia en cuestión de gasolinas, es un tema que está bastante extenso, habría que analizarlo bien, porque parece que no tenemos la capacidad de infraestructura para hacerlo. Entonces, habría que estudiarlo bastante bien a ver si podemos hacerlo o no. Ok, siguiente es Alejandro Sol Herrera. Sí, profe. Adelante. Bueno, pues yo lo que hice es que yo puse que las empresas son un aliado que producen bienes y servicios, ¿no? Para poder vender una economía. Y aquí es donde, pues, las familias que pues, está integrado por una esposa, un esposo, hijos, buscan satisfacer lo que son sus necesidades mediante la compra de esos usos y servicios. Entonces, las empresas ofrecen esos productos en mercados y es donde pueden ser distintos tipos de mercados en físicos, en línea, y ahí es donde familias acuden pues, ahora sí que a satisfacer, ¿no?, sus necesidades. Y quienes ofertan trabajo son las familias para, pues, generar un ingreso. Son los factores de producción, dice que son tierra, trabajo, capital y tecnología, ¿no? Entonces, ofrecen su recurso. Los que obtienen ese trabajo son las empresas que obtienen el recurso trabajo y representa un factor de producción. Entonces, ahí, cuando ya intervienen las familias, hacen un intercambio que es trabajo por dinero. La empresa entrega un salario para que la familia represente un ingreso familiar. Es algo de lo que yo escribí. No sé qué también esté.
Ok, gracias Alejandro. Ese es el resumen del modelo de flujo circular de la economía. Habría que ver las instrucciones de la tarea, son redactar estrategias para que podamos solventar la crisis del COVID-19. Entonces, por ahí te queda mucha tarea que hacer, ¿sale? Entonces, de todos modos, estúdialo, ¿no? Y checas, por favor, para completar tu actividad, porque sí te va a faltar. Ok, bien, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, estimados estudiantes. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Queda pendiente a Malinali y Lilia Guadalupe, que lo vamos a comentar, lo vamos a retomar, yo creo que en la siguiente sesión de clase. La siguiente sesión sería de examen, entonces pues nos estaríamos viendo la próxima semana. Cualquier cosa, con mucho gusto lo podemos ir viendo, ¿sale? Entonces, que les vaya muy bien, me dio mucho gusto verlos o escucharlos esta semana y en la próxima semana pues sería la evaluación. Cualquier cosa quedo al pendiente. Saludos. Sale, vale, profesor, profe. muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias.